Hola, vamos a revisar el trastorno depresivo mayor para el diplomado de Introducción a la Neuropsicología y ya revisamos el trastorno de ansiedad generalizada y vamos a entrar con el trastorno depresivo mayor, que es el término tal cual aparece en el DSM-5 actualmente. Bueno, es una enfermedad que afecta al organismo, específicamente al cerebro y a todo el sistema de pensamiento. Y es la forma más común de sufrimiento mental. Ya veremos las cifras enseguida. Y bueno, millones de personas en todo el mundo, aquí no importa condición, raza, nacionalidad, cultura, podemos padecer en algún momento de nuestra vida de depresión. Y esta lámina es de antes de la pandemia. Ahorita esta grabación la estoy haciendo en mayo de 2021. Ya tenemos un año y un poco más bajo estas condiciones de pandemia, de encierro, y vamos a ver algunas características desde la estadística de cómo ha subido el porcentaje de mexicanos y obviamente en el resto del mundo. Pero ya desde antes de la pandemia era un mal que se consideraba que iba en aumento. Y bueno, esto vamos a ver más adelante las formas que pueden darse para que la depresión se presente en nuestra vida. Bueno, es riesgoso aquí porque el 15% de las personas que padecen depresión pueden llegar al suicidio, ¿no? Y hay algunas otras que hay intento suicida, principalmente las mujeres, que no consiguen, lo intentan, pero sus mecanismos no son tan efectivos como la de los hombres, aunque los hombres, vamos a ver la tasa, aunque es un mayor porcentaje, aquí lo tenemos del lado derecho de la gráfica, por cada 2 mujeres con depresión, un hombre la padece, es decir, estamos al 2 por 1. Es más la tasa de incidencia en las mujeres que en los hombres, pero los intentos suicidas que son efectivos son más en hombres, entonces hay más hombres suicidados por depresión que mujeres, aunque las mujeres son el doble de la población en depresión que el hombre, pero es por esta efectividad que tienen los métodos para organizar o llevar a cabo el suicidio. Bueno, es la primera causa de discapacidad mental para el año 2030, así se estaba considerando, ¿no?, antes de la pandemia. En México se calculaba para 2019 que un 15% de la población en México es afectada por la depresión. Bueno, actualmente, en la última valoración de la Secretaría de Salud y el INEGI, en enero, la estadística se elevó del 15% al 25% en las diferentes etapas de la vida, pero un 25% de la población, a partir de los 7 años y hasta el periodo de adulto mayor, hay o presentan depresión. El 25%, si somos 120 millones de mexicanos en territorio nacional, no estamos hablando de 10%, serían 12 millones, 20%, 24 millones, o sea, cerca de 30 millones de mexicanos con depresión. Ya vimos en su momento que también aumentó, se incrementó eh, la ansiedad en la población. La diferencia es que la ansiedad sientes que te mueres, pero no hay un riesgo suicida, aunque hay una ideación de que me puedo morir o puedo hacerle daño a alguien. En la depresión sí es más marcada esta tendencia, ¿no?, hacia el pensamiento negativo, suicida, hasta llevar a cabo, en los casos más graves, los intentos suicidas, y bueno, si lo consiguen, pues la muerte de la persona. Y bueno, aquí en esta definición de la lámina, el cerebro sufre una alteración en la producción de las hormonas de la felicidad. Vamos a ver que las monoaminas están involucradas en esto, y cuando hay un descenso en la serotonina, por ejemplo, en la noradrenalina,
en la epinefrina, pues vamos a tener la dopamina también, vamos a tener una alteración y aunque nuestro alrededor esté bien, nos moveríamos a una depresión endógena, pues internamente si nuestro cerebro no tiene la neuroquímica adecuada y los circuitos por los cuales debe de ir, pues vamos a sufrir de depresión. ¿Y cuáles son los síntomas de un cuadro depresivo, depresivo mayor? Es el bajo estado de ánimo, una tristeza que se prolonga por semanas, incluso meses o años, sentimiento de desesperanza, todas aquellas cosas que te motivaban dejan de motivarte, hay un cansancio a lo largo del día y por tanto te sientes fatigado para hacer cosas, aún caminar, ir de una recámara a otra, cambiarte, bañarte, es tan afectado el estado mental de la persona con depresión que lo más mínimo que pudiera hacerse para actividad, la persona por esta fatiga, por este cansancio, no lo hace. Hay insomnio, ¿bien? O también hay demasiado sueño a lo largo del día y la persona duerme y duerme y duerme, o al contrario, no duerme nada al paso de los días. Hay un estado de irritabilidad, todo te molesta, que es una cosa que comparte un poco con la ansiedad generalizada, igual que el aislamiento. Alguien con depresión, las recomendaciones de alguien que no vive con depresión y que nunca la ha experimentado es, pues es que busca compañía, ¿no? Piensa positivo. Bueno, esas cosas precisamente son las que no cuadran en la persona, en la mente de alguien con depresión. Quieres hacerlo, quisiera saber la manera de cómo hacerlo, pero no puedes. El cuadro es tan grave que a ti te lleva al aislamiento y a un pensamiento repetitivo, un pensamiento de orden negativo. Bueno, hay problemas de la concentración y ya esa es nuestra materia. Si sabemos que hay problemas de la concentración, pues la atención va a estar alterada y por lo tanto los procesos neuropsicológicos que ya han tenido oportunidad de revisar también se van a ver alterados. Vamos a ver en específico cuáles con las investigaciones que se han hecho. Pero un sentimiento de culpa, si haces algo, sientes que está mal y entonces te echan la culpa y te responsabilizas de todo. Tienes recuerdos hacia el pasado y si sientes que fallaste en algo, aunque no sea así, te empiezas a recriminar y hay un alto sentido de culpa por toda tu vida. Cada acción que has hecho la consideras que fue mala y entonces culpa. Falta de interés en actividades que causaban alegría. Así es que hay unas recomendaciones desde la psicología para qué hacer y qué no hacer, qué no decir a una persona que está con depresión o con ansiedad. La principal es decir o evitar decir, échale ganas, esto es para, te da porque eres flojo, eres un débil mental. Todos estos discursos que pueden ser, pues, cuando no estás con depresión, pues puedes decir, sí, no pasa nada. A una persona deprimida o con ansiedad generalizada, la noqueas. O sea, si le dices una cosa así, la persona, sabemos que está irritable, que no tiene ánimo, y vienes con estas recomendaciones, pues tumbas a la persona. En lugar de ayudarla, y lo entiendo, muchas veces los familiares en esa desesperación por querer sacar a su familiar o a su amigo de ese estado, pues dices cosas que no sabes que le están siendo contraproducentes. Las posibles causas son situaciones económicas, violencia, abusos en la infancia y factores biológicos. En esos factores biológicos entrarían la parte de los factores genéticos, pero vean cómo la mente es tan frágil, ¿no? Y tan fuerte a veces que un abuso en la infancia consciente, es decir, que tú recuerdas, o también inconsciente, es decir, que lo registró tu cuerpo y tu mente, pero que lo tienes bloqueado, te pueden manifestar un estado de depresión en un futuro. Y si lo tienes identificado, pues bueno, vas a tener ese recuerdo y vas a estar atormentado por este mismo y te va a impedir salir de este cuadro depresivo. Pero cuando también no lo tienes identificado, es decir, sufriste un abuso sexual o psicológico muy fuerte que te impactó y lo bloqueaste por estos mecanismos de defensa que tiene la psique, pues aunque esté bloqueado, tu mente y tu cuerpo sienten que están ahí de manera intuitiva y entonces viene el cuadro también. Esa sería una depresión de tipo exógena.
¿no? Endógenamente, bueno, tenemos el desorden en los neurotransmisores, vamos a ver de qué tipo. Si recuerdan cuando vimos neurotransmisores, bueno, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina están con una alteración y pues pero viene por una causa externa, es decir, algo que me hicieron, algo que viví, me detonó el cuadro. Bueno, los mexicanos deprimidos, aquí esta gráfica es interesante, hasta el 2015, que es la medición que se tiene en esta gráfica del INEGI, viene la medición a partir de 7 años y hasta 99 años. Pero vemos cómo en cada etapa de la vida se va incrementando el porcentaje de población etaria, es decir, de esa edad, para el cuadro depresivo. De 7 a 14 años, que es cuando también vamos a ver en el caso de la esquizofrenia, que se empiezan a manifestar en esas edades, ¿no? El primer cuadro o brote de esquizofrenia. Aquí también puede haber un establecimiento o una primer vivencia de depresión de 7 a 14 años. Representa el 11% de la población total, de los millones de personas que sean en esa edad, el 11%, bueno, tiene depresión. Y después se eleva hasta 22.9, casi 23% en el rango de 15 a 29 años. Es decir, todo el total de las personas que están en ese rango de edades, el 23% está con depresión. Luego de 30 a 49 años, 32.4%, y se va incrementando de 50 a 64 años, 38.3%, y de 65 años y más, y es algo que tenemos que cuidar, lo decía en el video de la ansiedad generalizada, una discriminación muy fuerte que vivieron tanto la infancia como la parte de adulto mayor, porque les impidieron entrar a varios establecimientos, a los súper, que a lo mejor era una actividad que ellos consideraban como recreativa o disfrutaban, bueno, se les impidió la entrada ahí, a espacios públicos, a eventos. Así es que si ya teníamos en 2015 un porcentaje del 42.9% de personas de 65 y más con depresión, pues esto, con el aumento del 25% general en la población, pues se disparó seguramente. Es un sector desatendido. Sabemos que en México, como en muchos países de vías de desarrollo, no hay mucha inversión en la prevención y atención de la salud mental, y para el caso de la depresión no es algo diferente. O sea, es un déficit que tenemos en el apoyo gubernamental para tener programas de contención, de prevención y también de abordaje cuando ya está el cuadro depresivo. Así es que las personas, pues, de verdad que mueren por una situación de desatención, o se detonan cuadros mucho más graves como las demencias de algún tipo Alzheimer o cualquiera, que se puede detonar por un estado depresivo. Y tenemos aquí, bueno, casos nuevos de depresión, como vemos, se ha ido incrementando también al paso de los años, y bueno, aquí ya varía la tasa, que habíamos visto al inicio, que eran 2 mujeres por un hombre. En 2019 tenemos nuevos casos, y estas barras son de nuevos casos. En 2014 había nuevos casos, casi 16,000 de hombres y 54,000 de mujeres, pero en 2019 incrementaron al doble. Es decir, en 5 años se duplicó la cantidad de nuevas personas que ingresaron a este cuadro depresivo. 32,649 hombres de nuevos casos en 2019 y 93,095 de mujeres. Y bueno, ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pronosticaba que para el año 2020, ya lo rebasamos, la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo, y la primera en países en vías de desarrollo como México. Con este incremento que tuvimos debido a la pandemia, pues seguramente ya es la primera aquí en México, y vamos a ver el siguiente reporte de la OMS en 2022, 2023, que salga, si no es que ya no fue la segunda, sino la primera causa.
La cifra de mexicanos con depresión pasó del 15% al 25% en 11 meses. Y esos 11 meses son desde marzo de 2020 a enero, febrero de 2021, es decir, muy reciente, que son los meses de la pandemia. Entonces vemos cómo es importante el factor social para desencadenar este tipo de padecimientos. Y vamos a ver una cosa muy interesante también con la esquizofrenia, que es muy notorio este tipo de cuadros en ciudades, más que en pueblos, ¿no? En comunidades rurales. No es que no se dé, pero el porcentaje es altísimo. Y vamos a ver un dato interesante. Bueno, tenemos que distinguir entre el estrés, la ansiedad y la depresión. Ya cuando revisamos en el video la diferencia del estrés y la ansiedad, en el video de trastorno de ansiedad generalizada, veamos que el estrés, bueno, es mientras está el estresor presente. Una vez que se va el estresor, pues mi cuerpo y mi mente se relajan. Pero en la ansiedad era un estado constante. Aunque no hubiera un estresor, yo me siento con miedo todo el tiempo, irritable, inseguro, miedo a morir, palpitaciones, todas las reacciones físicas que vimos. Y con la depresión, algunas cosas se combinan con la ansiedad, pero también, bueno, aquí es una vivencia subjetiva, es decir, nada más el paciente la siente, y se manifiesta con pérdida de placer por cosas placenteras. Tú puedes ver a la persona y físicamente pareciera que está bien, no manifiesta nada. Ves una foto y pues como no tiene un brazo fracturado, como no está golpeado de la cara, pues dices está bien, pero se nos olvida la importancia del estado mental cuando tenemos enfrente a alguna persona. Y si pudiéramos nosotros ver, así como vemos el físico, el estado mental, lo que veríamos en esa persona es apatía, alteraciones en el apetito, a grado de estar comiendo, cuando se combina con ansiedad, ¿no? Comer, 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 o cuando se combina el estado más apático, pues dejar de comer, enlentecimiento psicomotor, y aquí es psicomotor está haciendo referencia en que hay una pesadez para moverte, pero también una pesadez en el pensamiento, una sensación de desesperanza, dices, caes al hoyo y sientes que no puedes salir con bajo ningún motivo, y cada vez, cada día que pasa, te hundes más y más. Tendencia al aislamiento, por eso es que es muy complicado que una persona, por su propia voluntad, acuda a recibir asistencia, porque hay aislamiento, desesperanza, enlentecimiento. Entonces, para que salga de su casa es muy complicado, ¿verdad? Por eso necesitan la asistencia y la responsabilidad de un familiar o amigo que en verdad los acompañe, porque la persona está a la deriva. Y bueno, en los casos más graves, pensamientos suicidas, y en los casos todavía más graves, la intención suicida con llevar a cabo suicidio. En algunos casos, como digamos, es efectivo y bueno, la persona se mata. Las formas de depresión son exógenas y endógenas. Las endógenas es, bueno, hay un desequilibrio en tu sistema de neurotransmisores que no se explica con algo que viviste externamente. Pero bueno, va a ser muy complicado que no pueda haber esa mezcla, no puedes tener una reacción interna sin que venga mediado por una parte externa, pero así está definido. En la parte endógena, bueno, puede ser genético, y vamos a ver aquí la predisposición que hay de algunas personas que tienen unos captadores de serotonina específico que ya vienen de herencia, y entonces hay una función alterada en la emisión de serotonina, y por lo tanto eres más predisponente a sufrir depresión, químicos y psicosociales, ¿no? En la parte psicosocial es bien interesante porque, por ejemplo, a mí me puede estresar mi trabajo, pero, perdón, puedo disfrutar mi trabajo, pero el camino que me lleva al trabajo a lo mejor es muy estresante y eso me puede llegar a deprimir. Por ejemplo, si te dice, estoy muy a gusto en mi trabajo, pero mi mente sufre porque tengo que viajar a lo mejor por una vía insegura,
porque hago mucho tiempo, es decir, otros estresores que sería la parte psicosocial, estas cosas que no necesariamente el punto donde estás te molesta o te altera, sino todo lo que está alrededor de, como este ejemplo que les estaba poniendo, del trabajo o mi casa, ¿no? Mi casa me gusta, ¿no? O sea, la construcción, el ambiente, pero tengo un vecindario muy conflictivo, ¿no? Y siempre hay problemas, siempre hay insultos, entonces ese es un factor psicosocial que llega a alterar mi neuroquímica a grado de que me puede llevar a una depresión. Y bueno, la exógena o reactiva obedece a una causa externa generalmente bien definida, puede ser pérdida de trabajo, de un familiar, de un amigo, de un ser amado, una pérdida monetaria o de posición social, una enfermedad invalidante. Bueno, hay casos en donde solamente, o más bien no solamente, es tan grave el que a alguien sin su consentimiento se le saque del lugar donde vive o del lugar donde está a gusto para que la persona active y desate una depresión, ¿no? Si yo estoy a gusto en donde estoy viviendo y llega mi familia y dice, no, pues te voy a llevar conmigo porque allá vas a estar seguro, se acaba la vida para esa persona. Empieza con desesperanza y es un cuadro que va comiendo y va apareciendo cuando es de repente muy brusco, es decir, que hubo una impresión muy fuerte, bueno, es inmediata, ¿no? Pero hay veces que se va estableciendo el padecimiento depresivo sin darse cuenta. Así es que cuidado también con esas relaciones de repente que por tratar de proteger a un familiar o amigo sin su consentimiento dices, esto es lo mejor para ti y detonas un cuadro de este tipo porque no es lo que quiere la persona. Y bueno, el estrés es un factor importante para que el estado depresivo reactivo, ¿sí? Cuando tienes un enfrentamiento con el ambiente y este no puede separarse de los cambios biológicos que normalmente son concomitantes con el estrés, asociado todo ello al eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que es interesantísimo aquí este eje, eh, porque puede ser, bueno, en algunas de las técnicas que se revisan para la atención de estos cuadros, hay elementos también ya químicos que se han visto que intervienen en este eje hipotalámico hipófisis suprarrenal, pero también con los ejercicios de meditación. Así es que hay maneras, ¿no?, de abordar las características claves por medio de las cuales se podría definir los desórdenes depresivos son el talante, lo pueden encontrar así en algunos textos, desorden del talante o alteración del talante, lo pueden encontrar en textos de psiquiatría o de psicología. ¿Y qué es el talante en términos mentales? Bueno, es una inclinación o la predisposición anímica de la persona, ¿no? Es un talante bajo, es decir, una predisposición anímica baja, como decaída, o una tendencia hacia una sensación así como de abandono, una energía reducida y pérdida del interés o del disfrute. Y bueno, también la autoestima se ve afectada, hay pensamientos de culpabilidad, pesimismo, ideas de autodaño o suicidio, disturbios del sueño y alteraciones del apetito. Las causas son múltiples factores. Hay factores genéticos, ya vienes con una carga predispuesta que si se combina con situaciones de vida, con factores ambientales, con situaciones de alimentación y todo lo combinas, pues se desencadena, porque puede haber también personas que traen factores genéticos, pero si saben que vienen de familia con estados depresivos en varios de sus familiares, pero tienen una rutina saludable mental, eh, ambientes sanos, alimentación balanceada, el sueño o el descanso muy bien establecido, ¿no?, con patrones de conducta del sueño muy buenas, un trabajo estable, una familia, entonces compensan y pueden no detonar a lo largo de su vida el estado depresivo. Los factores químicos serían las alteraciones de neurotransmisores, que es lo que vamos a ver, y los factores psicosociales, que son experiencias adversas en la infancia,
dificultades cotidianas y crónicas, eventos indeseables en la vida, una red social limitada, una baja autoestima. Y aquí es bien interesante. La red social limitada se ve mucho en lugares que son de paso, que le dicen de paso regularmente las fronteras. Es muy interesante ahí el fenómeno, porque como no tienes un arraigo, una pertenencia, un sentido de cohesión con la sociedad, bueno, a lo mejor estás aislado nada más con tu familia, ¿no? Pero el vecino están de paso, entonces no haces un enraizamiento ahí a tu población y a tu ciudad. Bueno, es una red social muy limitada, pero además de red social limitada, también es una red física limitada, porque tus espacios se vuelven tu casa, tu trabajo y a lo mejor un parque, ¿no? Y entonces eso va colapsando la mente. Bueno, en factores genéticos y neurotransmisores, se ha encontrado que los trastornos del talante, ¿no? O este ánimo, han sido localizados en los cromosomas X, en el 4, 5, 11, 18 y 21, es lo que se tiene investigado desde la parte de genética. Y hay niveles anormales de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores, ¿se acuerdan? De las aminas o monoaminas, y la norepinefrina y la dopamina, que son neurotransmisores aminérgicos que actúan en las neuronas del sistema nervioso central, y estos podrían explicar en su funcionamiento y producción deficiente o alterada la fisiopatología de la depresión. Aquí vemos la vía, en esta lámina, la vía dopaminérgica, que si se fijan va desde los núcleos del RAFE, los núcleos del RAFE, y van al cerebelo, bajan a la médula espinal, cursan hacia, no hasta el área singular, pero el giro hipocampal, diferentes áreas de la corteza, así es que es una vía muy importante. Y bueno, la serotonina, la mayoría, se produce en estos núcleos del RAFE, y principalmente en el noveno núcleo del RAFE, que se localiza encordado entre la línea media del puente y el bulbo raquídeo, en esta zona. Y son estructuras que forman parte del tallo cerebral. Lo tenemos aquí en esta parte. Entonces ya vimos uno, ¿no? La serotonina. La noradrenalina es producida en el locus coeruleus o coeruleus, que es el núcleo del encéfalo en el tallo cerebral que genera la noradrenalina. Tenemos aquí al locus coeruleus, teníamos aquí a los núcleos del RAFE, y vean cómo venimos desde estructuras muy profundas, que después combinada con la otra vía se hace la nigroestriada, pero tenemos entonces ya la vía de la dopamina, en el anterior con los núcleos del RAFE, y aquí la noradrenalina en el locus coeruleus, que también va al cerebelo, hacia la amígdala, tenemos a diferentes partes, al tálamo, y a diferentes partes también de la corteza, pero también va hacia la médula espinal. Bueno, ¿qué origina la carencia de este neurotransmisor o su desequilibrio? Junto con la serotonina puede ser la causa de psicosis depresiva unipolar o bipolar. Y los medicamentos aquí, unipolar sería hacia uno de los estados, maníaco o depresivo, y la bipolar es que cursa con los dos, ¿no? Tiene momentos maníacos, es decir, de euforia, y el otro de depresión o apulia absoluta. Y los medicamentos antidepresivos específicos están dirigidos a mejorar la actividad de la noradrenalina de la sinapsis. Vamos a ver más adelante algunos medicamentos de este tipo. Y bueno, la dopamina, que es una vía también muy extensa e importante, tenemos 4 vías, es la mesocortical, la nigroestriada, la tuberofundibular y la mesolímbica. Y todas ellas impactan, bueno, sabemos que la dopamina, la mayoría se genera en las neuronas pigmentadas en el pars compacta del locus niger, que es esto, la sustancia negra del mesencéfalo. Y la dopamina es principalmente un neurotransmisor inhibitorio, y este neurotransmisor en las vías mesocortical y mesolímbica participa en el mantenimiento del estado de alerta. Si hay una alteración ahí, pues sabemos inmediatamente qué es lo que nos va a afectar,
en un estado depresivo, pues el estado de alerta. A pesar de que estamos a lo mejor despiertos, pero el estado de alerta es mínimo. Y bueno, baja hasta el cuerpo estriado, esta vía, todos los ganglios basales están involucrados aquí, la hipófisis también, el cuerpo estriado, el tálamo, el putamen, el hipotálamo y también diferentes regiones de la corteza. Así es que vimos las tres vías y la sinergia de la serotonina, dopamina y noradrenalina. Ya desde hace 60 años se utilizaba algo que se conoce como la hipótesis de las monoaminas en la depresión, que se estuvieron usando ya desde hace 60 años los antidepresivos tricíclicos. Y se le llaman así tricíclicos porque tienen esa estructura triple, ¿no? Es un enlace triple de moléculas, o anillos, le conocen como anillos, y son tres anillos, pero tienen 5 funciones, aunque son tricíclicos, pero tienen 5 funciones específicas, y por lo tanto los efectos secundarios que se han podido identificar, los vamos a ver enseguida. Bueno, la actuación de los antidepresivos tricíclicos, que son 5 tipos, les decía, el inhibidor de la recaptación de la serotonina, que actualmente están utilizando mucho de este tipo como ansiolíticos y también antidepresivos, porque tienen una función parecida, ¿no? Lo que te recetan para la ansiedad muchas veces también abarca los estados depresivos. Y bueno, el inhibidor, aquí sería el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces bloquea algunos receptores que recaptan la serotonina y entonces se hace más eficiente la serotonina que está en el espacio neuronal, ¿no? En esta parte de neuras o el espacio sináptico. No es que haya más, sino lo que hay se hace más eficiente. También se inhiben la recaptación de la noradrenalina. Hay fármacos anticolinérgicos y antimuscarínico. El antimuscarínico es un anticolinérgico, pero la mayoría de los anticolinérgicos son antimuscarínico, ¿no? Y un anticolinérgico tiene que ver con la acetilcolina, ¿no? Y antagonista adrenérgico alfa 1 y antihistamínico. Entonces el antihistamínico es un inhibidor del químico de histamina, que es el químico que se activa frente a una reacción alérgica. Entonces cuando te dicen tómate un antihistamínico, lo que estás haciendo es bloquear la histamina para que no venga esta reacción alérgica en el cuerpo. Si es que vean cómo estos tricíclicos pues son 5 sus funciones y por lo tanto los efectos secundarios son bastantes. Por ejemplo, un anticolinérgico pues te puede dar mareo, sequedad en la garganta, que es lo que promueve la acetilcolina. Entonces, como inhibes la recaptación, sí, perdón, bloqueas aquí, en este caso ya un anticolinérgico, entonces le estás pegando directamente a la acetilcolina, pues puedes tener estas sensaciones de vértigo, el dolor de cabeza, sequedad en la garganta, y entonces hay ocasiones en que si no se le dice a la persona, bueno, el médico no le explica que puede tener estos efectos, pues alguien que está con ansiedad, que es un estado de hipervigilancia, como vimos, y empieza con la reacción secundaria de estos medicamentos, se le empieza a cerrar la garganta, pues imagínense el grado de ansiedad que le detona, ¿no? O el mareo, el dolor de cabeza que de por sí tenía o sentía que le iba a dar un derrame o tenía un tumor en el cerebro, pues se agrava. Porque además no es un efecto inmediato, tardan semanas en que empiecen a actuar estos antidepresivos o ansiolíticos para que se vea un efecto y ya de ahí el médico va a ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta. Veíamos antidepresivos que son inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa, y ese sería el tranilcipromina. Bueno, son estos. Lo que vamos a ver es el quinto y el sexto, que es los que se están utilizando. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, reboxetina y
Los otros, que lo quizás los han escuchado bastante, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y la sertralina, que las conocen como la pastillita de la felicidad, ¿no? Porque eficientan el aprovechamiento de la serotonina que está en el cerebro para que sea mucho más productiva su función. No es que con esto lo que estemos haciendo es tomar neurotransmisores. Cuando escuchen eso, pues no es correcto. Un neurotransmisor, no, hasta el momento no se ha inventado, no se ha diseñado algo que te tomes y te tomes neurotransmisores. Lo que hay nada más es una especie de jugar con los bloqueos o eficientar lo que está ya de producción interna en las neuronas. Y bueno, los tricíclicos y heterocíclicos son todos estos. Amineptina, la amitriptilina, amoxapina, clomipramina, busolepina, doxepina, imipramina, trimipramina, maprotilina, todos estos, bueno, el médico, el psiquiatra, los va a recomendar dependiendo del caso y la valoración de cada persona. Nos vamos ahora con la neuropsicología y depresión. Durante un episodio depresivo, los pacientes sufren síntomas cognitivos más del 80% del tiempo y más del 40% del tiempo entre episodios, ¿no? Porque a lo mejor tienes una depresión cíclica, una depresión mayor y tienes 6 meses, después te recuperas un poquito y vuelves a otro estado. Pero cuando estás con el estado depresivo, o sea, el 80% del tiempo hay síntomas cognitivos, ¿no? Y cuando estás en ese periodo, en inter, también hay un 40% del tiempo de probabilidad que tengas también alteración en la cognición. El déficit de serotonina produce una disminución del flujo sanguíneo y del metabolismo en los lóbulos frontales, esto con un estudio de PET, ¿no? O tomografía por emisión de positrones. Pero, ¿qué es lo que encontramos en la depresión? Bueno, hay una alteración en la atención en 3 niveles, en la focalizada, en la sostenida y en la selectiva, por esta alteración que vimos de la noradrenalina y la serotonina, en que no hay una capacidad de concentración. Y por lo tanto, la atención, pues me dices, oye, cuídame aquí en la estufa porque sí, ¿no? Se fue lo que le pediste. Y entonces, como no hay una atención focalizada y sostenida, pues la persona está en su pensamiento, ¿no? Y está en una ideación constante, en un pensamiento obsesivo, negativo, y lo que quiere hacer nada más es estar sentado, acostado, un estado de apatía y de tristeza de verdad indeseable. Bueno, la memoria se ve afectada a la de corto y largo plazo, y claro, si no hay una correcta atención, o los niveles de atención no tienen más que la Rausa, que es así para estar encendido al mínimo tu sistema, pues no va a haber o se va a complicar el aprendizaje y también la memorización. Y si está complicada la de corto plazo, que es la vía de acceso para la de largo plazo, pues la de largo plazo también va a verse afectada. También en las funciones ejecutivas se han encontrado problemas para la planificación, en la memoria de trabajo, que es esta capacidad para manejar información en la mente durante retener unos segundos, manipularla y dar una respuesta, y también la toma de decisiones. La persona que está con depresión, no le pidan, no le exijan que decida algo, porque está en un estado confusional desde el pensamiento, está ciclado su pensamiento a una situación negativa, ¿no? De desesperanza, de desánimo. También la inhibición cognitiva está alterada, hay alteración en la programación de secuencias lógicas, el aprendizaje, también hay disminución de los niveles de aprendizaje por ensayo, que son estas curvas que se miden a veces con la repetición de palabras, en donde la lista de palabras se dice varias veces, entonces la persona va aprendiendo porque se le presentan los mismos estímulos varias veces y la curva de aprendizaje, pues bueno, tiende a ser estable en estos casos. No, hay una disminución de los niveles de aprendizaje por ensayo y también hay una disminución en el aprendizaje explícito visual. Así es que vean cómo estos padecimientos, quienes estamos dedicados al área de salud mental,
Hay mucho campo de acción. Sabemos que la parte cognitiva es importante, pero se tiene que atender también la parte mental, propiamente, la parte emocional. Y bueno, entre todo, entre la parte química, la parte cognitiva, la parte emocional, pues sería un muy buen cuadro de atención para la población que en estos momentos, y bueno, va a tener un arrastre esto significativo al paso de los años, en lo que se llega a recuperar de este encierro, pero hay mucho que hacer. Así es que nos vemos en el siguiente video, que va a ser de esquizofrenia. Les mando un saludo.